Buenas noches, un gusto nuevamente. Quienes habla, soy el doctor Efraín Freire, soy médico y psicoterapeuta, egresado de la Universidad Cayetano Heredia por la parte médica y por la parte psicológica, reconozco la Escuela del Análisis Transaccional y soy director general del Centro Psicológico Atulao. Bueno, en esta ocasión, y por razón de la pandemia, estamos haciendo una serie de entrevistas a diferentes especialistas del área médica. Y en esta oportunidad vamos a hablar con dos especialistas, colegas y amigos, con el doctor Lenin Romaní y con el doctor Eduardo Conde. El doctor Lenin Romaní es también médico egresado de la Universidad Cayetano Heredia, él es médico ocupacional y auditor certificado tanto de los lineamientos ISO como de las OSAS. El doctor Romaní es director médico de la empresa Medical Assistant en Lima, Perú. Igualmente vamos a conversar con el doctor Eduardo Conde, él también es colega, amigo de la Universidad Cayetano Heredia, y es médico ocupacional y director médico de la empresa Seiso. Bueno, vamos a hablar con ambos especialistas sobre algo que creo que nos atañe a todos en relación a esta pandemia y cómo esto, ahora que en algún momento se podría levantar la cuarentena, entonces que hemos puesto como título las medidas generales de seguridad en las empresas por COVID-19. Yo aquí, bueno, voy a empezar con la entrevista. La primera pregunta es para el doctor Conde y es en relación que precisamente con esta pandemia me gustaría que nos pueda contar sobre cuáles son o cuáles podrían ser las empresas más afectadas en relación a la posibilidad de contagio, doctor Conde. Buenas noches, Efraín. ¿Qué tal? Un gusto, Lenin, un gusto poder estar ahorita con ustedes y compartir este tema que Gusto, Eduardo, ¿cómo estás? Gusto, nos, Eduardo, a- Efraín. nos atañe mucho, ¿no? Ya que la salud ocupacional es parte de la salud pública y ahorita, a tu pregunta, todas las empresas están sufriendo los estragos de esta pandemia. Acuérdate que una de las cosas más importantes en las empresas es la fuerza laboral y las medidas de protección que están dadas o ya determinadas a través de las resoluciones ministeriales, tanto del MINSA como del Ministerio de Trabajo, tañen a que todas las empresas actualmente tienen que tener ciertas medidas para evitar básicamente el contagio entre sus trabajadores. Las más afectadas son obviamente aquellas empresas en las cuales el contacto de persona a persona es base de su trabajo, de su línea de producción, por ejemplo, ¿no? La OIT ha dado algunas estadísticas que estaba revisando justamente el otro día y establece que, por ejemplo, el 81% de los empleados, de las personas de la fuerza laboral a nivel mundial, se encuentra en los países que han puesto como medida el aislamiento, ¿no? Lo que estamos cumpliendo actualmente. Entonces es un gran porcentaje de la fuerza laboral a nivel mundial que ahorita no puede acudir a su centro de trabajo, ¿no? El 37.5% son empleados, se consideran empleados de sectores de riesgo, aquellos que tienen actividades económicas de servicios, por ejemplo, ¿no? Las manufactureras, las actividades inmobiliarias, todo lo que es comercio, ¿no? Implica que son las empresas que actualmente se están viendo más afectadas, ya que el trabajo en muchos casos se está haciendo en forma remota o teletrabajo, lo cual es algo nuevo para las empresas y implica nuevos riesgos, e implica un nuevo desafío también para los médicos ocupacionales en función de que nosotros tenemos al riesgo del puesto de trabajo y de una forma u otra, al estar o al darse el teletrabajo o el trabajo en domicilio, son nuevos riesgos que hay en cada hogar que tampoco podrían ser abarcados en su totalidad por el especialista de una empresa, ¿no? Eso es algo muy importante lo que acabas de decir. Y bueno, quería yo también preguntarle al doctor Romaní en relación a las medidas de bioseguridad, que de alguna manera estas empresas, de implementarse o levantarse de repente la cuarentena de forma gradual o, digamos, paulatina, eh, hablando, por ejemplo, de empresas administrativas, por dar un ejemplo, donde tienen un cierto número de personas,
¿cuáles son las medidas de bioseguridad, si se podrían saber en detalle, que de repente ya estaría teniendo que implementarse en estas empresas, doctor Romaní? Sí, agradezco, Efraín, tu pregunta y tu iniciativa, ¿no? De juntarnos acá por un motivo importante, ¿no? Bueno, en general, como ya lo dijo Eduardo, las medidas de bioseguridad se están implementando en los sistemas de gestión y seguridad del trabajo de múltiples empresas, ¿no? Y tenemos que ajustarnos, pues, lo que ya hacíamos habitualmente a esta nueva realidad, a esta nueva pandemia, ¿no? Entonces, de esta manera, estamos prácticamente acondicionándonos y también ahorita ninguno de los especialistas en ninguna de las especialidades médicas podemos tener la verdad absoluta, debido a que esta es una realidad nueva. Esto es algo que es bastante cambiante. Lo que ahora funciona, la otra semana pueda que salgan nuevos estudios donde ya no desvirtúen, ¿no? O complementen o modifiquen lo que actualmente se está viendo, ¿no? Dentro de tanta amplitud que puede tener un sistema de gestión de seguridad del trabajo, obviamente tenemos o se está viendo nuevas implementaciones, ¿no? Que justamente van apuntados a tener una buena inicial antes del ingreso laboral, o sea, tener cuidados previos al ingreso laboral, durante la parte laboral y también después, ¿no? Por ejemplo, hablando algo que sea algo previo al ingreso laboral, es muy importante la desinfección de los centros de trabajo como parte de los programas. En la mayoría de las empresas están ahondando bastante en lo que viene a ser la desinfección a los centros laborales antes de las reincorporaciones. Muchas empresas actualmente están cerradas, están recién en proceso de reincorporación laboral y ya han empezado procesos de desinfección, ¿no? Laboral. Eso es algo muy importante porque estamos atacando la fuente, ¿no? Otra cosa muy importante también que se está tomando y que he visto en muchos sistemas de gestión es el tamizaje previo al ingreso del centro de trabajo. ¿De qué manera se hace un tamizaje previo? Puede ser algo tan sencillo como la toma de temperatura que estamos viendo en muchos lugares, ¿no? Para de esta manera identificar los posibles casos. Y también vemos, por ejemplo, los exámenes preocupacionales que, si bien es cierto, no tienen ningún tipo, no son discriminatorios, porque eso podría tomarse de esa manera, pero es para pescar justamente a la población de riesgo, ¿no? Que ya lo sabemos, ¿no? Los obesos, los que tienen antecedentes de ciertas patologías, hipertensión y bueno, y tantas que ya sabemos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante realizar el tamizaje previo al personal, ¿no? De salud. Entonces, eso es, digamos, son algunas medidas que se están tomando previo al ingreso laboral. Ahora, durante el ingreso laboral vemos, por ejemplo, que tenemos que enfatizar mucho en la fuente, como le dijimos. Ya vamos a ver que cualquier prevencionista maneja muy bien una pirámide de riesgos donde es muy importante atacar a la fuente. En este caso, por ejemplo, el lavado y desinfección de manos es un tema también muy importante, ¿no? Realizarlo con desinfectantes que ya están comprobados su eficacia, no con cualquiera tampoco, ¿no? Y en las concentraciones adecuadas, ¿no? Y obviamente haciéndolo, digamos, siguiendo un manual, un procedimiento de un tiempo mínimo, de una forma, de una manera, que eso tiene que estar publicado y tiene que ser por todos los comités de seguridad del trabajo reevaluados, ¿no? Así también es muy importante la sensibilización y la prevención del contagio en los centros de trabajo. Es muy importante porque el trabajador no basta capacitarlo, al trabajador hay que sensibilizarlo. Eso de repente es más importante aún, porque si el trabajador puede saberlo y no está sensibilizado, eso de verdad sigue cayendo en saco roto y no se logra los objetivos en una organización. Más o menos, Efraín, a tu pregunta. Perfecto, perfecto, Lenin. Y, doctor Conde, yo también, aquí hay una pregunta que siempre se está hablando de un espacio social o un distanciamiento social, que inclusive en los estudios se habla de 1 metro, otros de 1,5 metros, inclusive 2 metros, hasta 3 metros, pero ¿qué pasa con estas empresas que digamos que el área, digamos, geográfica donde están los módulos, los diferentes trabajadores, inclusive los espacios no son tan grandes? La pregunta es, eh, ¿qué cree usted que se tendría que implementar en función a respetar este espacio o esta distancia social en relación a los trabajos? Claro, lo que pasa es, nosotros, los que trabajamos en el tema de salud ocupacional o medicina ocupacional, trabajamos mucho en función del puesto de trabajo.
O sea, nuestra principal función es ir, verificar en el puesto de trabajo, perdón, en el lugar, cuáles son los riesgos o los factores de riesgo que este puesto de trabajo puede generar, que con el tiempo, ¿no? Pueda generar una afección a la salud de la persona. O también puede ser inmediato, ¿no? Porque si tenemos un espacio laboral que no es adecuado, la persona se puede accidentar en el momento, y también eso lo vemos. En este caso, lo que tenemos que hacer es replantearnos nuevamente todo nuestro proceso de identificación de riesgo, ¿no? Ya está normado a través de la resolución ministerial 084 del 2020 del MINSA, está normado cuáles son cuáles son las personas con más sensibilidad a poder tener este virus, ¿no? Ya está establecido las personas mayores, está establecido las personas que tienen comorbilidad, hipertensión, diabetes, está establecido inclusive el tema de obesidad. Entonces, nosotros, los que trabajamos en el tema ocupacional, tenemos un historial de nuestros trabajadores. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de ver y de asesorar a los empleadores es el tema de ver cuáles son los puestos mínimos que se requieren para que la operatividad de la empresa sea viable. Los puestos de trabajo que podemos, de una forma u otra, hacerlos a distancia, la recomendación sería hacerlo a distancia. En el caso de los puestos de trabajo que inevitablemente tengan que ir al lugar, por ejemplo, yo he trabajado muchos años en el tema petrolero, hay zonas, hay trabajos en los cuales no puedes tener a una persona alejada, tiene que estar ahí para manejar una máquina o hacer cierto tipo de mediciones. Lo mismo en el tema de minería, ¿no? Donde se necesita que la gente esté en situ. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una nueva evaluación de este puesto de trabajo y cuál es el riesgo en relación al contacto, ¿no? La ley tipifica que las empresas tienen que hacer tres cosas ahorita. Lo primero es que tienen que verificar o dar el soporte al trabajador en función a que tiene que tener los implementos para estar protegido ante el tema del coronavirus. Lo segundo es que tiene que tener un protocolo establecido en ese puesto de trabajo de cómo se va a hacer en función a que si un trabajador dentro de la empresa adquiere la enfermedad. Protocolos que nosotros tenemos en función a todos los riesgos dentro de los puestos de trabajo. Ahora se tiene que hacer uno específicamente también para el tema del COVID, ¿no? Y lo otro es el tema de poder dar la información. Como dijo Lenin, es muy importante la información y la sensibilización en relación al tema de que el trabajador tenga la seguridad de que acudir a su puesto de trabajo, acudir a sus labores, no le va a generar una probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita no solamente nosotros tenemos que ver o tomar medidas en acción al tema de la enfermedad del COVID, sino acuérdate que esto genera una psicosis social, que los trabajadores no son ajenos a eso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es también implementar un programa de riesgos psicosociales, si es que no lo tengo, en el cual tengo que dar el apoyo para que mi trabajador esté tranquilo mientras realiza sus actividades. Hay actividades en las cuales el riesgo es muy alto, ¿no? Y que en un momento que un trabajador, un operador de grúa, por ejemplo, en un momento que se distraiga pensando en que puede contagiarse o lo que sea, puede generar un accidente mucho más grave, ¿no? Y actualmente eso también es un problema, porque llevar o tener accidentes graves, llevarlos hacia los hospitales o clínicas, es poder tener un paciente con un accidente grave y que pueda tener posibilidad de contagiarse, o lo otro es que de repente tampoco tengamos cupo de atender una fractura múltiple en un hospital en las emergencias colapsadas como están ahorita, ¿no? Ok, claro, interesante. Y bueno, doctor Romaní, en relación a las mascarillas, que esto se ha tocado mucho, inclusive hay una ley, una disposición de que se prohíbe la venta de algún tipo de mascarilla actualmente, ¿no? Digamos, para las personas en común, pero la pregunta es en relación a qué tipo de mascarillas podrían de alguna manera ser útiles, por ejemplo, para trabajar, y en todo caso, qué otras medidas de repente más estrictas se podrían tener que adaptar para determinados tipos de labores o de empresas. No sé si podría darnos ejemplos. Claro que sí. Mira, es una pregunta bastante interesante porque el uso de mascarillas, la verdad, es algo muy controversial, ¿no? Primero, reconocer que las mascarillas o respiradores, que no es lo mismo, ya voy a explicar la diferencia,
¿ya? Son un equipo de protección personal. Y como ya hablé hace un momento, todo prevencionista de riesgo que se maneja por la OSA 18001, ahora la ISO 45001, entonces sabe que los equipos de protección personal son el último escalafón en la prevención de riesgos. No es lo más importante lo que uno podría por sentido común pensar, ¿no? Muchas veces la gente piensa que con la mascarilla uno es Superman y está protegido, y ese es un típico error de los trabajadores, ¿no? Y que no reconocen que el equipo de protección personal, ¿no? Es el último y lo menos efectivo en el control de riesgo, ¿no? Pasa antes por una eliminación del riesgo, una sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, que esos vienen a ser escalafones en lo que viene a ser el control de riesgo. En base a las mascarillas, como un equipo de protección personal que es bastante interesante, como le comentaba hace un rato, las máscaras o mascarillas no es lo mismo un respirador. La máscara simplemente es una túnica que te cubre nariz, te cubre boca, ¿no? Y que muchas veces no tiene un sello facial, ¿ya? Y no tienen una clasificación tampoco de gradualidad o de protección. Esto es importante mencionarlo. Y generalmente tienen una protección unidireccional. O sea, ¿qué significa esto? Significa que más protege que uno no contagie a que tú te contagies, ¿no? Por ejemplo, un tipo de ejemplo de mascarillas son las quirúrgicas, que a veces en la sala de operaciones el cirujano puede estornudar y puede contaminar al paciente vulnerable, abierto, ¿no? Entonces, eso está protegiendo al paciente, ¿no? En cambio, el respirador es otra cosa. El respirador generalmente es un aparato en la cual tiene protección bidireccional. Ojo, si es bien usado, si es usado correctamente, ¿no? Entonces, el respirador sí tiene un adecuado sello facial, ¿no? Y eso, y cumple estándares de gradualidad. Tenemos algo que está muy sonado y que lo dice todo el mundo, el N95, y ahora también está escuchándose mucho el FFP2, ¿no? Que son estándares europeos. No hay que confundir marca con los estándares. Eso también es una cosa que a veces la gente lo habla como si fuera lo mismo. Tengo una N95, dicen, ¿no? N95 es un estándar estadounidense, ¿no? Es administrado por la NIOSH, ¿no? Y ahora, el FP3 viene de la traducción inglesa, ¿no? De pieza facial filtrante, ¿no? Y que viene a ser el estándar europeo. Entonces, el tema de los respiradores, ¿no? Vienen a ser prácticamente, digamos, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de un respirador, ¿no? Un ejemplo, este respirador tiene una borde de goma y que llega a ser hermético, totalmente hermético con la cara. Y esto realmente hace que las personas no podamos prácticamente, o sea, no podamos contaminarlos tampoco. Ahora, ese estándar, no sé, Efraín, si me permites explicarlo, porque es bien importante, porque justo hay una normativa que ha salido ahora, ¿no? El N95 y el FPP2. O sea, ¿qué viene a ser el N95? Porque muchas veces lo escucho que en el coloquio se habla y prácticamente no sé si realmente la gente sabe lo que esto significa, ¿no? Entonces, todo esto viene a ser por una capacidad de filtrado. Y todo pasa por un porcentaje, o sea, para ver el porcentaje de eliminación de las partículas, que más o menos miden 0.3 micras de diámetro. Eso viene a ser lo que filtra. ¿Y por qué se le antojó a alguien colocarle esta medida de 0.3 micras? Porque es el tamaño de partícula más penetrante. Eso quiere decir que si es mayor, va a ser filtrado. Y si es menor, por sentido común diría, uy, eso no lo va a filtrar. No es así, porque las partículas que tienen menor tamaño tienen un movimiento browniano que hace que se enreden en las fibras de este respirador. Entonces, cuando es de menor tamaño, igual va a ser filtrado por ese respirador. Ese 0.3 viene a ser, micras viene a ser como un punto de quiebre donde es la partícula, como ya dijimos en inglés, MPPS, que es tamaño de partícula más penetrante, ¿no? Entonces, se ha mostrado, por ejemplo, que el N95 al menos filtra el 95% de estas partículas, el N95. El FPP2 es su equivalente en Europa, que filtra el 94%. O sea, viene a ser, a ciencias prácticas, casi lo mismo. Pero ese es el mejor filtro, o el que más filtra, mejor dicho, porque no necesariamente es el que más filtra es el mejor. Pues no. ¿Por qué? Porque existen el N100 o el FFP3, que filtran 99.95 o 99.97%, o filtran mucho más. Pero ahora la pregunta es, ¿cuanto más filtre es mejor? Pues no. Todo equipo de protección personal, y eso lo preguntan a cada rato, tiene que ser adecuado a cada individuo. No significa que el equipo de protección, porque es más astronáutico, no es mejor. Eso es falso. Por ejemplo, un equipo de protección como el que le he mostrado, ¿no?
Es buenazo, ¿por qué? Porque tiene filtros, este tiene un filtro N99, ¿no? Es sella totalmente, pero ¿por qué, por ejemplo, este respirador no es bueno? No es bueno, ¿por qué? Porque en una persona que trabaja con comunicación, te suprime totalmente la comunicación y uno termina poniéndose a un lado para poder hablar y ahí viene el mal uso del filtro. Ahí viene el mal uso del EPP. Por eso un EPP tiene que ser individualizado. Esto podría ser un buen EPP para un maquinista, para un médico que trabaja en la UCI, que de repente más que todo interactúa con una máquina, un ventilador, más que con personas. Entonces un equipo tiene que ser adecuado a cada necesidad. Ahora, otra cosa que también estoy viendo, que son algunos EPP con esto que está acá, que se llaman válvulas de salida. Las válvulas de salida tienen un problema. ¿Y cuál es el problema de las válvulas de salida? Que cuando esto sirve cuando uno bota el aire, uno chupa, digamos, el aire, aspira por aquí, por este filtro, y arroja por esta válvula. Esta válvula bota aire no filtrado. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que está enferma podría contaminar porque ese aire no filtrado. Por eso que en hospitales ejemplo, se recomienda en lugares muy contaminantes las mascarillas, o mejor dicho, los respiradores sin válvulas para que no puedas contaminar ni el que toma aire ni el que bota aire, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, el tema de los respiradores. Ok, Entonces, ha habido muy diversos interesante. estudios, ¿sí? que más o menos miden o que dan, y por si acaso para acabar solamente, Efraín, porque esto es importante indicarlo, lo que viene a ser la N95, por favor, que no se haga un uso público, porque hay, digamos, niveles de riesgos. Hay personas que tratan con pacientes COVID, transportan pacientes COVID, fuerzas armadas que interactúan con pacientes COVID. Esas personas hay que nosotros de alguna manera priorizar el uso de la N95 o de la FFP2 con ellos, no hacerlo con personal común. ¿Por qué? Porque están escasos, son carísimos, han aumentado demasiado su precio y estamos dejando sin mascarillas a los que realmente lo necesitan. Entonces, esa es una recomendación. Actualmente, las mascarillas quirúrgicas protegen bien y hay mucha literatura científica que tiene cierto grado de protección. Al revés, que puede decir que no protege nada, eso es falso, porque allá hay evidencia con que sí tiene cierto grado de protección. Entonces, tranquilamente, por conclusión, al personal de salud dejarle, o el personal de alto riesgo, porque el personal de salud no es el único alto riesgo, dejarle los respiradores y las mascarillas al personal que tiene, digamos, bajo riesgo, ¿no? Entonces, esa es una recomendación. Inclusive las mascarillas de tela, que también existe una norma técnica para su elaboración, también las mascarillas de telas son una excelente opción. Ojo, no cualquiera de tela, sino hay mascarillas que están ya y que tienen especificaciones técnicas específicas, normadas para poder fabricarlas, ¿no? Okay. Buen dato, Lenin. Y bueno, y para terminar, y finalmente la última pregunta al doctor Conde. Sabemos que muchas de las zonas donde se dan contagios por el tránsito de diferentes personas, de diferentes lugares y países, son los aeropuertos. Y sabemos que en algún momento, inclusive ya algunos países están hablando de apertura de fronteras. ¿Qué va a pasar aquí? Y en todo caso, ¿cuál sería la recomendación, hablando de medidas de seguridad para, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez? Si es que de alguna manera aquí la salud ocupacional también obviamente entraría. ¿Cuál sería entonces las diferencias con respecto a lo que había antes en el aeropuerto? Varias cosas que yo creo que ahí se deberían ver, ¿no? Hay, es importante saber de que se supone que para poder abrir aeropuertos deberíamos ya tener controlado la enfermedad. Si no tenemos controlado como hasta actualmente estamos viviendo, el tema de COVID sería muy peligroso. En el caso que ya se tenga controlado y se tenga que comenzar a abrir, sí habría que hacer una reevaluación nuevamente de los puestos de trabajo, como te mencioné hace un momento. Habría que ver los puestos que estarían mucho más sensibles al tema de contagio, ¿no? Las personas que reciben en counter, las personas que trabajan en migraciones, ¿no? Que tienen contacto directo con mucha población, y ver cuál es el equipo de protección ideal para ellos. Lo que dijo Lenin es completamente cierto. Vemos muchas veces ahora gente que no necesita la protección, que necesita un médico en el hospital que trabaja directamente con la persona que tiene el virus, y lo vemos, por ejemplo, en los bancos de la nación, ¿no? Entonces, esos son recursos mal gastados, son recursos innecesarios en una persona que no tiene tanto riesgo. En este caso, lo que tocaría es
evaluar cada uno de los puestos de trabajo nuevamente y verificar cuáles serían los de alto riesgo y cuáles los que tienen un riesgo mediano bajo. De acuerdo a esto, instalar las medidas de seguridad a través de lo que ya también comentó Lenin hace un momento, lo que todos trabajamos en esta área, sabemos que los EPP es lo último que se tiene que dar. Lo primero es tratar de eliminar el riesgo. Si no se puede eliminar, se tienen que tomar medidas en función a controles de ingeniería, controles administrativos, hacer que la gente rote de repente por horas, el tema de controles como paneles, de repente de vidrio, que entre una persona y otra que evita el contacto, y al final, en las personas que ya de una forma u otra no se puede hacer todo esto, viene a ser el mejor equipo de protección en función al tema de evitar el contagio, como ya lo explicó Lenin hace un momento. Pero eso es en general sumado a todas las medidas que tienen que estar escritas en un protocolo. Eso es clarísimo, tiene que estar estandarizado para yo poder asegurar de que mi personal no se va a contagiar o estoy minimizando el riesgo de contagio. Tengo que tener ya un protocolo establecido de acuerdo a la exposición. ¿Por qué? Porque inclusive ya hay toda una discusión en función de que si es que encuentro un trabajador con COVID, puedo o no decir que es una enfermedad ocupacional. Porque si bien es cierto, hay un factor, un riesgo biológico que yo debo controlar y si no controlo puedo generar de que un trabajador se infecte o se contamine directamente en el caso de los aeropuertos, ¿no? Los trabajadores se pueden contaminar a causa de su trabajo porque están en contacto con la gente. Y esto puede generar un problema de también tipificarlo como enfermedad ocupacional. Entonces, acá lo básico es tener en cuenta el estudio de mi población, de todos mis trabajadores, aislar a los que tienen mucho riesgo, tomar las medidas preventivas, lavado de manos, equipos de protección, medidas que disminuyan el contacto entre la gente, y al final tener mis procesos claros, mis protocolos, mis procedimientos claros en función qué voy a hacer si es que encuentro un trabajador positivo, ¿no? Cómo lo aíslo, cómo ayudo, cómo le doy el soporte. Y muy aparte lo otro que te dije, el tema psicológico a mí me parece que ahorita es lo que tenemos que fortalecer en todas las empresas. Porque si no vamos a tener un aumento de accidentabilidad a causa de justamente pues, el tema del pánico que estamos teniendo, ¿no? Ok, está clarísimo y bueno, les agradezco a los dos, al doctor Romaní y al doctor Conde. Creo que este tema da para hablar muchísimo más y es muy importante porque en algún momento la cuarentena se va a abrir. Y por lo tanto, esto que ambos han conversado y han explicado, se va a tener que tomar como medidas de prioridad. Entonces, bueno, gracias a los dos por su participación y eso sería todo. Gracias, Efraín. Gracias a ti, Efra. Lenin, un gusto, como Gracias, siempre. Eduardo. Gracias, Efraín. Cuídense, muchachos. Saludos, amigos. Saludos. Saludos. Hasta luego.